Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, aunque fue citada antes del rifirrafe petrofiscal, mañana se reunirá la Comisión Interinstitucional de la Justicia, o sea, los presidentes de las Cortes y Barbosa. El presidente Petro parece haber caído en la provocación del fiscal un día antes. Barbosa insistió en relacionar al gobierno con el narcotráfico y los narcotraficantes. El presidente de la Cámara del Pacto Histórico lanzó frases tan duras contra el fiscal como las de este contra Petro. Para el martes está programada la posesión del nuevo director de la Policía Nacional. Los estratos 1 y 2 no tendrán aumento exagerado del predial y, en cualquier caso, la nueva liquidación no podrá duplicar la del año pasado, aclaró el director del Agustín Codazzi. La presencia en el recinto de la señora vicepresidenta de la República de Colombia, la doctora Francia Márquez. Y aquí está, esta es la imagen del día, la presencia de Francia Márquez a la medianoche en la plenaria del Senado cuando se iba a votar el plan de desarrollo. Una foto de las senadoras Valencia y Cabal riendo mientras la miraban despertó rechazo en las redes, pero también existe video de ese momento. Noticias 1 lo tiene. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10,000 pesos en baki.co/inclinada la Red Independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150,000 pesos recibirán el buzo de la Red Independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la Red Independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que deseas apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y empezamos como si fuera la continuación del enfrentamiento del fiscal Barbosa con el presidente Petro. Mañana tendrá lugar una cumbre judicial que convocará a los presidentes de las Cortes, al fiscal y a un delegado de los trabajadores judiciales. Guillermo Gómez. Mónica, aunque la cita se había hecho con anterioridad, probablemente ninguno faltará y aprovecharán para hablar de las difíciles relaciones con el gobierno. A partir de mañana empieza un nuevo episodio de la confrontación del jefe de Estado y el fiscal general, aunque en otros escenarios y tal vez en tonos más respetuosos, cuando uno y otro se sienten a dialogar con la plana mayor de la justicia, es decir, con las altas cortes del país. Señor fiscal general de la Nación. Según lo que ya está dispuesto y decidido, mañana Barbosa se verá las caras con los máximos voceros de la denominada Comisión Interinstitucional, compuesta por los presidentes de las Cortes Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, e integrada también por un representante de los servidores judiciales, en este caso el presidente de Azonal, Luis Fernando Otálvaro, además del fiscal general. Le diremos no a Petro. La reunión de mañana fue pactada con anterioridad a los graves hechos de esta semana, pero no se canceló tampoco por estos incidentes. Se confirmó el jueves pasado. No se realizará en el Palacio de Justicia como comúnmente ocurre, sino en el llamado Cubo de Colsubsidio sobre la avenida 30 de Bogotá. La jornada, en todo caso, se hará en el marco de la tensión pública entre el presidente y el fiscal y en medio de chefs contratados para la ocasión. El correo que les llegó a los funcionarios de la justicia dice: cordialmente me permito invitarlos a la actividad Cocinando Estrategias, organizada por el Consejo Superior de la Judicatura el día 8 de mayo de 2023 a las 10 a.m. en la cocina del segundo piso. Aunque en el correo se afirma que la reunión tiene como objeto, entre otros puntos, presentar un estado de la transformación digital en la rama, es inevitable que el eje de la conversación se centre en los últimos acontecimientos. Traje aquí a la primera línea. Lo que sí no es usual es que asista el fiscal en persona. Normalmente delega a su vicefiscal, pero se espera que mañana no desaproveche para ir y dar su versión de los hechos. Vamos a contestar preguntas. Por tanto, no se descarta que haya algún tipo de pronunciamiento o mensaje de la comisión. Ya conformamos el grupo. Por su parte, el presidente, quien debe llegar al país la madrugada de este lunes, ya hizo la solicitud a las Cortes de sostener una cita con ellas. Delegó a su jefe de gabinete para hacer las llamadas desde Europa. La oficina de Laura Sarabia llamó a las de cada uno de los presidentes de las Cortes para expresarles el deseo de Petro de verse presencialmente con ellos. Esta reunión
aún no ha sido programada, pero seguramente se realizará esta misma semana. La disputa del presidente con el fiscal estalló el fin de semana, pero tuvo antecedentes en varios escenarios y de manera más inmediata en una intervención de Barbosa en la Universidad Javeriana el jueves. Víctor Ballestas. Mónica, fueron tan agresivas las frases de Barbosa contra el presidente y su gobierno que, aparte de relacionarlos siempre con el narcotráfico y los paramilitares, pronunció un término que un alto funcionario no diría. No nos crean tan pendejos. Instalación de la mesa que según los acontecimientos públicos, el enfrentamiento entre el presidente y el fiscal general estalló el viernes pasado cuando Petro afirmó equivocadamente que era el jefe de Barbosa. El fiscal olvida una cosa. Pero las tensiones venían desde antes con las fuertes declaraciones de Barbosa en contra del gobierno, sus propuestas y ministros. A esas intromisiones y suplantaciones. Sin embargo, un antecedente inmediato pasó desapercibido para la prensa. Ocurrió el pasado jueves 4 de mayo en la Universidad Javeriana, en un foro organizado por la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Carlos Camargo, pertenece al círculo más cercano de Iván Duque. El invitado principal era otro personaje íntimo de Duque, Francisco Barbosa. Estamos todos los días levantando la mano para que el narcotráfico no se meta por los incisos de las normas jurídicas. A pesar de las interpretaciones leguleyas que se hacen por parte de algunos juristas en Colombia. El tono de Barbosa, no obstante su condición de fiscal general, pareció salirse de la cortesía debida entre las instituciones del Estado cuando usó palabras que solo se emplean en el lenguaje coloquial. No nos crean tan pendejos a todos los colombianos, por Dios. Ante un escenario estudiantil medio sorprendido, el fiscal insistió, como lo ha hecho en varios escenarios dentro y fuera del país, en vincular a Petro y a su administración con el narcotráfico y los narcotraficantes. Pues entonces que vayan al Congreso y digan exactamente quiénes son los que están haciendo las normas jurídicas en este país, si los narcos o el Congreso de la República. Para saber, para enterarnos todos cómo es la cosa. Insatisfecho con su alocución en el recinto, Barbosa quiso reiterar sus acusaciones en contra del gobierno frente a los medios que lo esperaban afuera del recinto. Entonces ahora los pájaros tirándole a las escopetas, ahora la Fiscalía, que es la entidad que está empujando las investigaciones, que está sacando investigaciones, que está enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. Su insistencia pareció ofensiva. Excúsenme, ¿quién es el que está negociando con narcotraficantes y quién está negociando con paramilitares? Y terminó retador enfrentando al presidente delante de las cámaras para que quedara constancia de su mensaje. Que es que la Fiscalía tiene que empujar las investigaciones, él no es el fiscal general de la nación y nadie lo eligió para ser fiscal general de la nación. El fiscal general de la nación soy yo. Horas después de estas afirmaciones, que ningún presidente en ejercicio ha recibido al fiscal general correspondiente a su época, Petro explotó desde España. Yo soy el jefe del Estado. El presidente de la Cámara, que pertenece al partido de gobierno, salió a contestarle a Barbosa casi en su mismo lenguaje. Gustavo Monge. Mónica, entre otras, Racero dijo que faltaba saber quién era el verdadero jefe del fiscal, si Duque, si Uribe o si el Clan del Golfo. Y seguramente aquí en el Congreso estaré permanentemente haciendo reflexiones. Las innumerables declaraciones del fiscal general en contra del gobierno actual fueron respondidas por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, quien no tuvo miramientos para señalar a Barbosa, casi en el mismo tono en que este ha sindicado al presidente Petro. La pregunta que yo me hago es quién es realmente el jefe del fiscal, o el anterior gobierno, Duque, Uribe o el Clan del Golfo. Racero, tradicionalmente tranquilo, se mostró más contundente de lo que acostumbra en sus declaraciones. Y esa es la pregunta que se le hace públicamente y que le hizo el presidente de la República y que le ha hecho un periodista tan importante como es Guillén, cuyas investigaciones han dado resultados verídicos, y acá hay una denuncia muy grave, y es participación, posible colaboración, posible encubrimiento de la Fiscalía del actual fiscal Barbosa con el Clan del Golfo. Racero expresó que Barbosa le ha dado un carácter político a sus intervenciones desde cuando empezó el gobierno Petro, alejándose de sus funciones netamente judiciales. La posición que ha tenido el fiscal desde la llegada de Petro ha sido absolutamente política, ha politizado aún más la Fiscalía. El presidente de la Cámara acusó al fiscal de tratar de influir en la opinión y voto de los congresistas. Y él habla de separación de poderes cuando viene aquí al Congreso a amedrentar a los congresistas para que voten en contra de los proyectos del gobierno.
y enfatizó: viene él a dar clases de autoridad moral, de separación de poderes, cuando presiona, como nos lo han dicho aquí los congresistas, con posibles amenazas en procesos para no votar los proyectos del gobierno. Racero concluyó con una frase acusadora. Creo que el fiscal, que tiene un gran rabo de paja, se está equivocando con esas clases de moralidad. El pacto histórico aún no ha revelado la posición conjunta que como partido de gobierno tomará frente a la conducta del fiscal, ni si decidirá hacerle una citación al Congreso. Para terminar de completar las tensiones políticas de la semana, la vicepresidenta hizo presencia repentina en la plenaria del Senado a la medianoche de la fecha en que se firmaba el plan de desarrollo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Francia Márquez hizo un paseillo por el recinto y se topó con su principal detractora, María Fernanda Cabal. El encuentro fue más agrio que dulce. Esta imagen, que ha causado honda polémica y muchas críticas en las redes sociales, fue tomada en la madrugada del viernes 5 de mayo en la plenaria del Senado antes de aprobar el plan de desarrollo. La vicepresidenta Francia Márquez, quien nunca se había hecho presente en un debate de plenaria, llegó a la medianoche para presenciar la última parte de las intervenciones de los senadores. Su presencia causó sorpresa entre los congresistas. En cuanto la reconocieron, se levantaron para saludarla. El presidente del Senado, Roy Barreras, descendió de la mesa directiva y la recibió en la mitad del corredor central. La vicepresidenta continuó recorriendo las curules hasta cuando se encontró con un pequeño grupo de senadores, entre los cuales estaba María Fernanda Cabal, quien le ha hecho duras críticas a Francia a tal punto que ha sido calificada como racista y discriminadora. La vicepresidenta no cambió de rumbo por la presencia de Cabal. Por el contrario, se acercó y saludó al también congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien la recibió con cortesía. Mientras tanto, la senadora Cabal continuó de espaldas a Francia, a pesar de que se dio perfecta cuenta de la cercanía de la vicepresidenta. Francia continuó como si no se hubiera dado cuenta de lo que sucedía a su camino al lado de su compañero de partido, Alexander López. Varios congresistas se acercaron a ella, entre ellos Clara López y Piedad Córdoba. Como si se hubiera hecho el propósito, Francia desanduvo sus pasos y regresó al lugar en que estaba Cabal. La tomó del brazo y la senadora vallecaucana no tuvo otra opción que voltear y saludarla de mano. La sonrisa de las dos tuvo un motivo. El senador Alexander López aprovechó para decirles que por qué no se sentaban a tomarse un café, que trataran de sacar el país adelante. Sobre la presencia en el recinto de la señora vicepresidenta de la República de Colombia, la doctora Francia Márquez. Cabal, buscando su curul, se encontró con su amigo Miguel Polo y después se acercan a las uribistas Paloma Valencia y Paola Holguín. Por sus risas, miradas hacia donde estaba la vicepresidenta y las señales que hacían, se descubre que hablaban socarronamente de Francia Márquez. La policía cambia de director el martes de esta semana y entre las instrucciones del nuevo director están las evaluaciones comunitarias a la gestión de los policías y el reentrenamiento para todos los policías en derechos humanos y manejo de la protesta social. Enrique Tapias. Mónica, en la nueva estrategia de seguridad no va a haber más policías cuidando partidos de fútbol, pues esta función le corresponde a los administradores de los espectáculos deportivos. El próximo martes se llevará a cabo la transmisión de mando en la policía y asumirá como director el general William René Salamanca, quien venía desempeñándose como cónsul de Colombia en Miami. El general Salamanca será el encargado de hacer cambios no solo en cargos sensibles en la institución como en inteligencia, contrainteligencia, DIJÍN y antinarcóticos, sino que pondrá en marcha una nueva estrategia de seguridad ciudadana. Con el fin de acercar a la ciudadanía con la fuerza pública y recuperar la confianza en la institución, todos los miembros de la policía iniciarán un reentrenamiento en derechos humanos, derecho internacional humanitario y manejo de la protesta social. En la estrategia de seguridad ciudadana, la policía hará una transformación en la forma de operar con algunas comunidades, pues tendrán que identificar los principales problemas del sector donde laboran y con los habitantes de la zona fijar plazos para darle solución a estos y de acuerdo con los resultados, los uniformados podrían o no ascender según el caso. Con el fin de que la policía esté dedicada a la prevención del delito y no a otras funciones como la vigilancia de eventos privados, ahora serán los equipos del fútbol profesional colombiano quienes se encarguen de manera privada de la vigilancia y seguridad de los encuentros deportivos, pues para algunos partidos de fútbol se destinaban hasta 2.000 policías. Entre los cambios también se plantea que los comandos regionales de policía pasen a ser direcciones, es decir, que tengan estructuras operativas completas como ocurre en Bogotá.
Adicionalmente, los auxiliares de policía que prestan el servicio militar obligatorio se encargarán de apoyar la cultura ciudadana y a prevenir comportamientos contrarios a la convivencia. El director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, explicó que, aunque sí está en marcha la actualización catastral, no son ciertos los mensajes de los uribistas que alertan sobre una trepada en la liquidación de los impuestos prediales. Marta Olaya. Mónica, según él, a los estratos más vulnerables los protege una norma que limita lo que puede subir este impuesto, y en el plan de desarrollo quedaron explícitas una serie de medidas que separan la actualización catastral del pago del impuesto predial. El director del Instituto Colombiano Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, desmintió la posibilidad de que se disparen los precios de los impuestos prediales en el país tras la aprobación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que busca la actualización catastral a nivel nacional. ¡Impresionante! La aclaración se dio luego de que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, alertara sobre el aumento desmedido del valor de los impuestos prediales de aprobarse este artículo. ¿Le han parecido caros los prediales? Asústense con lo que trae el plan de desarrollo. Viene una actualización automática de los catastros y por lo tanto de los impuestos prediales. Según explicó el funcionario a Noticias 1, en los parágrafos de ese artículo hay una serie de medidas que compensarán el incremento del avalúo catastral, separando el pago del impuesto predial. Ese mismo artículo tiene un parágrafo, que es el parágrafo 3º, en donde se establece que el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y DNP, en cabeza del tema, pues van a generar a su vez un instrumento que permita mitigar, digamos, que el incremento que se va a dar en el impuesto predial. Aseguró que esta metodología, para que no se impacte el bolsillo de los ciudadanos con la actualización catastral, estará lista antes de finalizar el año. Los ciudadanos podrán estar tranquilos porque lo primero es que no va a ser efectivamente igual al valor comercial, como lo citan algunos actores técnicos y políticos, sino que va a ser una relación que, como establece la norma, en promedio va a estar más o menos en el 60% de ese valor comercial. Además, explicó que actualmente en el país existe una norma que limita el incremento del impuesto predial. El incremento máximo, por ejemplo, en estratos 1 y 2, sin importar que el avalúo catastral hubiera subido significativamente, no podría ser más allá del IPC más 8. También se refirió a la Ley 44 de 1990, que establece que un predio no debería pagar más del doble de lo del año anterior en impuesto predial. Según el IGAC, de las 114 millones de hectáreas que tiene el país, solo 10 millones están actualizadas, lo que genera pérdidas incalculables para el Estado. 3 de cada 4 países tienen más libertad de expresión que Colombia, lo que indican los indicadores. La organización francesa Reporteros Sin Fronteras publicó este miércoles su índice de libertad de prensa, con Noruega en el primer lugar y Corea del Norte en el último. Colombia quedó en el puesto 139, un poquito más libre que Somalia, pero menos libre que Guatemala y El Salvador. Esto indica que las dictaduras vecinas persiguen menos a los periodistas que aún les quedan. Esto es lo que indican los indicadores. La idea es ahorrar para pagar las futuras vacaciones y no endeudarse para pagar las pasadas. Uno de los gastos más comunes con la tarjeta de crédito son los paquetes turísticos y los viajes, especialmente en las temporadas altas, cuando los precios tienden a subir. Si quiere ahorrar, esta puede ser su guía. Establezca un objetivo de ahorro. Antes de empezar a ahorrar, es indispensable decidir cuánto dinero se necesita para el viaje. Aproveche las ofertas. Las promociones son buenas opciones para ahorrar dinero en la compra de paquetes vacacionales. Revise si su tarjeta ofrece un buen descuento y aprovéchelo. Compre con anticipación. Planificar su viaje y comprar los paquetes turísticos, incluso con 10 meses de anticipación, podría darle un buen ahorro. Y por último, busque la mejor opción de hospedaje. En muchos destinos turísticos es mucho más económico hospedarse entre semana que hacerlo el fin de semana.
Desde Portugal, la ministra de Minas, Irene Vélez, aseguró que ya inició la revisión de la metodología que se aplicará para los subsidios a los combustibles, pues hoy el precio lo determina la cotización internacional, pero el consumo interno de gasolina lo comprende un 50% de producción nacional y otro 50% importado, de tal manera que podrían fijarse precios diferenciales. Inder Medellín renovará 5 áreas deportivas en Altavista. La Secretaría de Educación, con el programa Buen Comienzo, dispuso 54.447 cupos para madres gestantes y lactantes. La Secretaría de Infraestructura Física invertirá 19.500 millones de pesos para mejorar establecimientos educativos en San Cristóbal. Y la Secretaría de Educación, con el programa Matrícula Cero, ha beneficiado ya a 116.410 jóvenes. Medellín está mejor que nunca. Consejos básicos para quienes están buscando su primera vivienda propia. Si tiene planeado comprar casa o apartamento, es importante que organice su presupuesto y establezca un ahorro para materializar su meta. Para lograrlo, analice sus ingresos. Así podrá tener claro cuáles son sus gastos fijos y acordar un monto máximo para destinarlo al ahorro o cuota de un crédito hipotecario. Fije expectativas realistas. Si está comprando su primera vivienda, es importante que sus expectativas sean realistas respecto a la valorización de la propiedad. La ubicación del inmueble es clave, pues este ganará valor si está en una buena zona que cuente con medios de transporte, supermercados y centros comerciales cerca. Y por último, tenga en cuenta la valorización. Si compra sobre planos, es decir, vivienda nueva, habrá mayores posibilidades de ganar valorización. Hoy está de cumpleaños el robot humanoide más ágil de nuestra era. Atlas, que comenzó suspendido por falta de equilibrio, hoy puede ser entrenador de parkour. El robot Atlas de la empresa de ingeniería estadounidense Boston Dynamics cumple 10 años. En 2013, Atlas era un prototipo de robot programado para imitar al ser humano y ser mejor que Petman, robot anterior a este. Atlas daba pasos torpes y era sostenido por cables para mantener la estabilidad al caminar. No fue hasta 2016 que Boston Dynamics publicó un video de los avances de Atlas, robot que ya podía caminar lo más similar posible a un ser humano y recogía cajas de hasta 4,5 kilos, inclinarse y levantarse si se caía. En 2017, Atlas reapareció saltando y dando volteretas sin caer en el intento. En 2018 se le incorporó un nuevo truco con el software de Boston Dynamics y fue capaz de realizar maniobras de parkour, el deporte extremo francés de superar obstáculos urbanos mediante saltos. En 2019 revelaron nuevos trucos. A finales de 2020, Atlas aprendió a bailar perfectamente al ritmo de la música para darle la bienvenida al 2021. En 2021 siguió bailando, pero con nuevos pasos. Pasaron 2 años y ahora Atlas tiene manos y arma en segundos el cubo de Rubik. Puede correr y caminar a la perfección en cualquier tipo de suelo y se ve cada vez más parecido a un ser humano. Ya puede tirar y recoger objetos pesados como de construcción y pesas de gimnasio. Las agencias de empleo no solamente tienen como misión conseguir trabajo para sus clientes, sus principales servicios ahora son los de asesoría a los buscadores de empleo para hacer su hoja de trabajo y consejos para sus entrevistas. Durante el mes de marzo de 2023, el desempleo en Colombia fue del 10% según el DANE. Quienes están buscando un nuevo trabajo o los jóvenes que van a empezar su vida laboral pueden hacer uso de las agencias de empleo. Nosotros somos esa compañía o ese instrumento que le permite a la persona, primero que todo, entender cuál es su perfil, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades. La agencia a la que el usuario desee acudir lo registrará en las plataformas de empleo y se asegurará que la persona tenga su hoja de vida completa y correctamente presentada para su ámbito laboral. Le enseñamos cómo presentar una entrevista, cómo construir su hoja de vida, hacia dónde enfocar la búsqueda de empleo, cómo presentar pruebas, visitas domiciliarias. Según los expertos, abunda
abundan las ofertas en el sector tecnológico y también la atención al cliente y los expertos en temas comerciales. Según las agencias, el promedio para conseguir empleo es de entre 3 y 6 meses, aunque cada caso es único. Lo importante es tener paciencia y no dejar de buscar. El triatleta colombiano David Sarmiento fue subcampeón del Ironman 70.3 de Panamá, que le dio cupo al Mundial de Finlandia en agosto, pero busca apoyo para su desplazamiento. Medio Ironman, que es 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de atletismo. Y en esas distancias el colombiano David Sarmiento finalizó subcampeón en Panamá, donde logró su cupo al Mundial de Finlandia. Yo me clasifiqué en Panamá, en donde logré un tiempo de 4:09 y eso me da el derecho de poder ir a representar a Colombia en el Mundial en mi categoría. A través de sus redes y de una Baki, va tras ese apoyo para llegar al certamen orbital de un deporte al que llegó por edad ya grande. En el año 2015 me inscribí a una carrera de triatlón en Bogotá, el Tri de Bogotá, que es muy tradicional en la ciudad. Nunca había entrenado triatlón, nunca había nadado. Yo hacía BMX desde los 5 años. Y una vez compitió en triatlón, no se despegó. Yo iba a la corrida de un mueble. Yo iba a cualquier evento que se me cruzara por el frente. Estuve en Neiva, en Guatapé, Santa Marta, en San Andrés, en Paipa, mejor dicho, cualquier lugar donde haya un cuerpo de agua, yo iba a competir. David habla de su talón de Aquiles y fortalezas. Mi debilidad va a ser el agua, sin embargo, considero que soy un muy buen ciclista corredor. Es un atleta, exacto. Pero quizá un factor fundamental es lo psicológico. Hay que tener un poquito de fortaleza mental y decir, no, bueno, tengo vaso, tengo algún problema estomacal, me duele, tengo un calambre. Entonces es ser como un poquito resiliente y decir, puedo seguir y esto puedo manejarlo con la cabeza y pues es lo más importante, saber uno cómo sobreponerse a las adversidades. Top 10 en su categoría y top 30 en la carrera son las aspiraciones en el Mundial 70.3 para David Sarmiento, quien reitera que la bicicleta también será fundamental para descontar segundos y hasta minutos valiosos para alcanzar el podio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Somos un medio independiente que, gracias a sus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerden que pueden apoyarnos con donaciones desde 10,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150,000 pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros.